Entérate con Leslie, una portal web de información, entrevistas y transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y ahora todas nuestras entrevistas también por podcast. No te lo pierdas, www.enterateconleslie.com. El programa que remece las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora. Bienvenida, Leslie. Amigos, les saluda Leslie Yata Ramírez, directora de la portal web Entérate con Leslie. Es un placer, como siempre, reunirnos con ustedes semanalmente a través de nuestras redes sociales y te invitamos que ingreses a nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Tendrás allí toda la información actualizada a nivel nacional e internacional. Esta noche tengo como un distinguido invitado en el bloque de actualidad al doctor Marcos Ibaceta Marino. Él es ex juez superior, docente universitario, político y analista político, con quien vamos a conversar todo lo relacionado al tema de la vacancia, renuncia presidencial, que ya son temas, ojo, que están en la agenda política. Vamos a regresar en una breve pausa comercial con nuestro invitado, el doctor Marcos Ibaceta Marino. Quédate en la sintonía de Entérate con Leslie. No te muevas de la sintonía de Entérate con Leslie. Regresamos en breve. Regresamos a Entérate con Leslie. Bien, amigos, retornamos al bloque de actualidad y política en Entérate con Leslie. Estamos con nuestro distinguido invitado de la noche, el doctor Marcos Ibaceta Marino, con quien vamos a conversar todo lo relacionado a la coyuntura nacional y política. Doctor, muy buenas noches y muchísimas gracias por estar con nosotros en Entérate con Leslie. Muy buenas noches, un gusto y estoy a disposición de ustedes. Doctor Ibaceta, hace unas semanas atrás, tal vez el tema de la vacancia o la renuncia presidencial que ahora se afirma, era un tema que no tenía mucha contextura, solvencia, digamos, no se hablaba con tanta necesidad y urgencia como la que ahora marca en la semana a raíz de un informe periodístico de Cuarto Poder que relata y pone al descubierto citas, reuniones clandestinas del presidente Castillo con funcionarios y empresarios, que ahora ya vemos cómo es que se le ha adjudicado, ¿no?, la buena pro en ciertas licitaciones a ciertas empresas. Es lo que, digamos, entiendo de toda esta información que está en la agenda pública. ¿Qué opinión le merece, doctor Marcos Ibaceta, esta primera reflexión de la coyuntura? Bueno, creo que nuestros políticos han estado leyendo mal el espectro, porque desde la campaña ya debían haber tomado previsiones para elaborar estrategias con movimientos tácticos en función del plan de gobierno que había presentado Perú Libre. Textualmente ellos señalan que el presidente de la República no iba a ser sino un operador que iba a generar las condiciones objetivas, le llaman, que le iban a imponer el partido. Entonces, quien según el texto iba a gobernar era el Partido Comunista del Perú, marxista, leninista, mariateísta. Entonces ahí habían 2 hasta 3 fracciones que iban a jugar, ¿no? Porque toda la izquierda se unió a ese proyecto, pero el maoísmo
que viene del Movadef, al que pertenece el profesor Castillo, no se lleva ideológicamente bien con el castrismo, que representa Cerrón. Y los izquierdistas, a los que conocemos como caviares, que tienen el control del Estado desde el año 2000 aproximadamente, en que comenzó su arremetida, y que sirvieron de tontos útiles para colocar la alfombra por la cual transitaron desde las cárceles todos los terroristas condenados y absueltos ya por el transcurso del tiempo, porque los medios de prueba no tenían consistencia. Después de 20 años, imagínense ustedes, después de 15, 19 años, estaban tras ese liderazgo, a ver si lograban dividir a los maoístas de los castristas y envolver a Castillo como individuo. Y entonces, desde el Congreso, la oposición no supo articularse, porque aquí estábamos en una guerra política, porque expresamente en ese plan de gobierno se estableció que el Perú, con Perú Libre, si ganaba las elecciones, se iba a adherir al grupo chavista en su política exterior. Decían, ponderando ellos lo que habían hecho Correa, Maduro, en su tiempo Chávez, Evo Morales, Kirchner, que eran los únicos que le habían dado una imagen de respeto a la región. Eso es lo que dicen expresamente. Entonces teníamos nosotros que estábamos entrando con un gobierno, una vez electo el profesor Castillo, a un control del poder por el Partido Comunista del Perú. La pregunta era qué tendencias, ¿no? Maoístas o castristas o caviares, a los que en ese manifiesto Perú Libre señala a los caviares como los izquierdistas empresarios de ONGs a los que hay que destruir, a los que hay que destruir. Entonces habían tres fuerzas que en ese conglomerado se iban a confrontar y podrían implosionar, dije yo alguna vez, y después explotar. Pero en la explosión no sabíamos quién iba a jugar con quién, al gato y al ratón. El tema era que venían con tanta consistencia llegando al poder porque están impulsados por la directiva del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, al que pertenece López Obrador de México. Entonces el movimiento viene hacia la captura del poder en Latinoamérica desde el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo, como un ataque a la región. Por lo tanto, la lectura no tenía que ser una lectura de política interna del Perú, sino enlazar la política interna del Perú con la política regional de tendencia chavista hacia donde estábamos caminando. ¿Y eso qué significaba? El empobrecimiento general, el rechazo a la inversión privada, la política de autosostenimiento. Por eso la segunda reforma agraria, que no nos dicen cómo lo van a hacer. Hablan de la nacionalización de los alimentos. ¿Qué significa eso? Que no se va a importar nada y hay que comer lo que producimos. ¿Con qué vamos a producir? Entonces, no hay inversión privada. Necesitan ingresos, porque esas políticas han podido impulsarse y Maduro tener el control de Venezuela, porque el populismo con demagogia necesita dinero. Y entonces, en ese tiempo, Chávez sí tenía dinero por el precio del barril del petróleo. Correa tenía dinero por el precio del barril del petróleo. Pero se superendeudaron, unos porque regalaron dinero a otros países con esa idea bolivariana, y Correa porque tenía que mantener un populismo y una imagen de un Estado que podía ser empresario y que podía estatizar y que podía invertir en infraestructura, pero también iba de la mano con la corrupción. Entonces, si esa era la guerra política, desde el Congreso tenía que darse una respuesta política, porque también acá lo dijeron Bermejo, Bellido y todo lo demás. No hemos venido de tránsito, hemos venido a quedarnos. Y el problema era que el Movadef, que viene de Sendero, ofrece una nueva sociedad moralmente limpia,
pero tenían a Cerrón ahí con esos antecedentes, y la intervención de los cabecillas del BRAEM, de cabecillas terroristas del BRAEM, a favor de ese grupo. Entonces, a mí me parece que se han demorado demasiado en poner en agenda. O sea, no que la vacancia se tramite y que tenga posibilidades de éxito, eso no interesaba. Lo que interesaba era ponerlo en agenda como respuesta política, porque no solamente teníamos la posibilidad de una implosión, sino que la corrupción fuera carcomiendo a los individuos, porque hemos visto que todos ellos, cuando han tenido dinero, no han podido resistirse a la tentación de acumular dinero. Y en esos sistemas de gobierno chavistas, todos los que empobrecen a la gente resultan ser multimillonarios. Por lo tanto, era fácil prever lo que se iba a venir. Doctor Ibaceta, quiero ahí detenerme en esta reflexión para preguntarle, ¿quiere decir entonces, cuando usted habla de que esto se ha ido ya progresivamente gestando, porque esto no, o sea, el llegar al poder en estas condiciones y democráticamente es algo que ya había sido pensado, ¿no?, hace muchos años atrás? Le pregunto, ¿falló nuestra inteligencia en el país? A raíz de la captura de Abimael Guzmán, si tuvo la pregunta, la contextualizo en todo caso. Se capturó a Abimael Guzmán. Se pensó que se había erradicado a Sendero Luminoso. Yo creo que eso fue el gran error que se cometió en el Perú. Pensar que esto ya había culminado, acabado. Mire ahora lo que tenemos en el BRAEM. Y miren ahora cómo son estas conexiones con el BRAEM, con los quistes palominos, que ahora están en el poder. Entonces, por eso yo le hago la pregunta, si la inteligencia de nuestro país falló, que si no pudo advertir este tipo de situaciones para también poder, digamos, desdoblar acciones colectivas que vengan del Parlamento, del propio Ejecutivo, de los sectores de la sociedad. Le pregunto así, ¿qué respuesta usted nos puede dar en ese sentido? ¿Qué pasó ahí, doctor Ibaceta? Inteligencia no falló. Falló el Estado, fallaron los políticos, los gobiernos. Correcto. Porque Abimael Guzmán les tomó el pelo. Con el acuerdo de paz, Abimael Guzmán realmente jugó con los políticos. Desde esa época, y después a partir del 2000, donde ya se convirtieron en aliados directos o indirectos, queriendo o no queriendo. ¿Sabe por qué? Porque teníamos un marco de la ley antiterrorista que sancionaba a los que pertenecían a la organización, que creaba alarma, terror, zozobra en la población cometiendo crímenes, todos los crímenes que describe la ley antiterrorista. Entonces, ¿qué hace Abimael Guzmán? Les dice, no vamos a desarrollar violencia. Actos armados no van a haber. Pero logró que se respete su ideología. Es decir, no se criminalizó el pensamiento Gonzalo, ¿ya? Y Abimael Guzmán, con esa ideología, comienza a generar, como siempre lo habían hecho, organismos de fachada. Y los políticos no se dieron cuenta. Creyeron que nuestras leyes eran inmutables, intocables, y no se percataron que Abimael Guzmán ya nos estaba acercando desde los organismos supranacionales, como la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, generando nuevas figuras a través de legisladores y de influencia de izquierda acá, como la no criminalización de la protesta y el derecho penal del enemigo. Entonces, ¿para qué? Para alegar derechos fundamentales de libertad de pensamiento, libertad de ideas, de expresión, de opinión. Y entonces con eso podían expresar el pensamiento Gonzalo sin ningún problema. Y las protestas, hemos escuchado a la primera ministra decir que la protesta no se deslegitima aunque vayan, incendien, destruyan. Entonces, desde allí viene el tema. Abimael deja la violencia armada y libera sus huestes del marco de persecución de la ley antiterrorista, porque el pensamiento Gonzalo está vigente y no está criminalizado. Pero como los senderistas en el senderismo, cada militante es un soldado
desdobla Abimael Guzmán esas acciones y esa condición. La guerra política la desarrolla a partir del Movadef como un nuevo órgano de fachada política. Y por eso ellos se legitimaban en todas las marchas, llevando los rostros de sus líderes. Y el Estado, ¿cómo quería responder? Con la apología de terrorismo, que no sirve para nada, ¿no? Y lo militar lo concentró en el Huallaga, con Artemio, y en el Brahim. Yo no creo que se hayan divorciado. Por eso es que los del Brahim ahora se llaman partido militarizado. Militarizado. Pero tienen la ideología del pensamiento Gonzalo. Así es. Y todavía mucho más radicales, ¿no? Porque ellos van más allá, porque están mezclados ahora con el narcotráfico. Siempre han estado mezclados con el narcotráfico. No ha habido movimiento terrorista totalitario que no se mezcle con el narcotráfico, con la droga. Es un buen tema. Entonces, el problema es que al dividir lo político con lo militar, porque ellos tenían siempre subordinado lo militar a lo político, no sabemos si los Quispe Palomino, como el brazo militar, se ha rebelado contra el brazo político y quiera convertirse en el líder político-militar que represente las ideas de Sendero, porque la limpieza moral, vio usted que mataron 16 personas sin contemplaciones. Entonces, doctor Ibaceta, ahí, perdóneme la interrupción, ahí por ejemplo, bueno, hemos hecho una recapitulación desde la captura de Abimael para poder entender qué es lo que estamos viviendo actualmente nosotros en esta coyuntura, ¿no? Desde que apareció Movadef, incluso yo creo que las alertas debieron ser mucho más profundas, ¿no? Y no dejar el tema ahí. No dejar que avance esta situación. Hoy día ya lo tenemos en el gobierno, que es más difícil ahora de sacarlos, ¿no? Entonces, el tema es que acá se cumple lo que dijo el señor Bermejo, ¿no? Hemos venido para quedarnos. Ahora, quiero pasar a la parte, y quiero ver lo de Movadef, en qué sentido que también hubo una... se le permitió incluso participar en una audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que eso provocó también la propuesta del Estado peruano, pero un poco tardía, ¿no? Un poco tardía. Entonces, hay muchas sucesiones de cosas que han sucedido y que se han dejado pasar, y esto es el producto de una debilidad de partidos políticos, doctor Ibaceta. Pero claro, porque no tenemos partidos políticos, tenemos caciques políticos. Entonces... los grupos de cada cacique político van a hacer en el Congreso lo que los intereses del cacique mandan, ¿no? O exigen. Y no hemos visto liderazgos nuevos. Siempre se obedecen a intereses, porque no hay una visión de Estado ni frente a los problemas internos, ni sobre la inserción del país en la región y en el mundo. Porque no hay país que se desarrolle aislándose en estos tiempos y en todos los tiempos de la historia. Los países que han desarrollado es que han salido a conquistar en ese tiempo nuevos mundos, pero ahora hay que conquistar mercados. Y aquí viene el gran tema. ¿Sabe cuál fue el objetivo? Y esto por testimonio, y después lo he visto cómo lo hicieron, de los mismos senderistas, utilizando al caviarismo y la Comisión de la Verdad. Ellos sostenían que había que borrar la memoria histórica y tomaron el control de la educación. El Ministerio de Educación está en manos de ellos. Comenzaron con los caviares, digamos, pero ahora lo tiene alguien que viene del Movadef, del CONARE, porque hay que controlar el sindicalismo, hay que destruir al SUTEP de Patria Roja, y por eso es el FENATEP, que está queriendo convertirse en un partido político. Y a través de la educación han capturado muchas mentes de jóvenes, y es la nueva generación de ellos. Y ahora hay otro error, ¿eh? Permítame terminar la idea. Sí, doctor. Se ha criticado mucho que no nombra ministros idóneos. No les interesa nombrar ministros idóneos. O sea, ellos nombran ministros a cualquiera porque como no están gobernando ellos ni decidiendo ellos, sino el partido, y como partido habría que vincular quiénes están detrás. Partido entre comillas, ¿no? Porque usted ha sostenido que no tenemos partidos políticos.
Sí, pero el Partido Comunista sí existe, es una minoría, pero muy estructurada, muy sólida, muy disciplinada y con objetivos políticos muy claros y estrategias también, y el juego táctico. Entonces, cuando pone ministros posibles, no importa, el Congreso se distrae con ellos, pero mientras tanto están llenando los ministerios y todos los sectores con su gente que es incondicional. O sea, son tan fusibles que los pueden quemar en un lado, pero los pueden volver a poner en otro lado. Y vamos a ver un círculo vicioso. Y ellos tienen una sensación de impunidad que viene desde Vizcarra ya groseramente. Y creo que ese va a ser su talón de Aquiles. Doctor Ibaceta, centrémonos en dos temas que ahorita marcan la agenda política, ¿no? Y que, bueno, no podemos negar que está dentro de la agenda política ahora el tema de la vacancia y de la renuncia, dada, ¿no?, esta situación que se ha dado con relación a las visitas que el presidente está recibiendo fuera del Palacio de Gobierno, y que eso ha, digamos, trastocado un poco el tema, ¿no?, de la vacancia, y ahora piden la renuncia. Eso es por un lado. Por otro lado, doctor Ibaceta, si bien es cierto, hay una visita oficial del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en estos momentos en el Perú, y viene para la firma de dos o tres convenios de cooperación internacional, pero viene coincidentemente en un contexto donde se habla de vacancia, donde se está pidiendo la renuncia del presidente, donde sale un informe periodístico en la que lo pone en evidencia con relación a las visitas clandestinas que tiene el señor presidente fuera del Palacio de Gobierno, y esto ha dejado a la especulación de la opinión pública, ¿no? Si viene para la firma de convenios, esa es la fachada, o viene para otras interpretaciones. ¿Qué opinión le merece, doctor Ibaceta, estos dos temas relevantes? Mire, aquí las coincidencias no existen. Hemos estado hablando de que Abimael Guzmán nos destruyó todo, el marco jurídico, el marco legal, el marco de juzgamiento, los procesos judiciales, desde la justicia supranacional. No olvidemos que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana están vinculados al Pleno de la OEA. Y la izquierda ha sabido moverse en ese plan. Ha hecho unos lobbies gigantescos, que cuando el Estado peruano envía a sus representantes, tiene ahí a los representantes de estos movimientos con mayor influencia y con mayor poder, que faltan el respeto a los jueces, hablan cuando quieren, y los representantes del Estado quieren ser formales, no. Entonces la pregunta es, ¿qué hace acá el secretario general de la OEA? Mire, hay que vincularlo con lo que estaba haciendo Evo Morales. Evo Morales estaba viniendo al Perú a hacer política y a formar cuadros, porque en Bolivia continúa su proyecto, ¿ya?, de infiltrar lo que él llama el gran error, de infiltrar a la población con juntas patrióticas de vigilancia vecinal y después armarlos, porque no puede confiar en la Fuerza Armada. La policía ya no cuenta porque la tienen tomada, igual que acá. Y entonces, no están ensayando nada nuevo en el país. Están replicando lo que ya ensayaron en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia y en Argentina. Entonces, el tema, cuando se cierra la frontera y se declara persona no grata a Evo Morales, que se demoraron mucho también, que tenía que hacer el presidente de las 7 cuencas cocaleras más poderosas de Cochabamba, que es Evo Morales. O sea, es droga, es coca, y acá en el Perú estamos discutiendo si reprimíamos el cultivo, disminuíamos la siembra de coca, la erradicación de los cultivos, y la tendencia del gobierno era a incrementar los cultivos y dejarlos. En realidad, si no tenemos inversión privada, ¿de dónde va a salir la plata para mantener un populismo con demagogia, para adormecer a la gente? Y como ya tienen capturado, los ministerios están en avance, porque pueden quemar un ministro, sacar un ministro, pero la gente que se ha nombrado, allí queda. Y no hay tiempo para investigar. Por lo tanto, cuando no viene Evo Morales, viene Almagro. Están internacionalizando el tema para después denunciar al Perú ante el Pleno de la OEA
por querer vacar al presidente y convertir eso en un golpe de Estado, que ya lo ensayaron con Vizcarra. Lo de Vizcarra ha sido un ensayo perfecto de lo que se venía. Entonces han convencido a nuestra población que es un golpe de Estado, o sea que escuchamos al congresista decir, no importa que un presidente sea un ladrón consuetudinario, pero si no lo condenan, no se le puede vacar. Oiga, si estamos viendo que tienen negocios por acá, reuniones por allá, no despachan en el Palacio de Gobierno, no hay control de agenda, sus reuniones son políticas, van empresarios, va gente que participa en concursos para adjudicarse obras, van ministros, todas las reuniones que los expresidentes... Probablemente en otros casos, también es uno de los temas que hemos estado recogiendo información en las portales, algunas otras opiniones hemos escuchado también, por eso le digo, lo que está en la opinión pública es que también en estos casos, por ejemplo, lo último que usted acaba de acotar, en el caso de Bruno Pacheco, que se le encuentra $20.000 en el baño, ¿no?, de Palacio, por lo menos debió ser detenido preliminarmente, aunque sea 10 días, no sé qué opinión le merece. Por ejemplo, los asesores del señor Vizcarra, cuando se les descubrió el audio, fueron detenidos 10 días tras salir de ahí, o me equivoco. Segundo, este tema, estas visitas que le hacen al presidente de la República, ¿no? En otras ocasiones ya se hubiera iniciado por lo menos una investigación, porque el presidente no puede ser acusado durante su ejercicio de función, pero sí puede ser investigado. Por lo menos ahí podría haber librado una investigación o una notificación al respecto y ver ya, empezar a hacer una investigación preliminar respecto de las personas que han visitado y que saben perfectamente que esto está violando las normas de transparencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí, doctor Marcos Ibaceta? Usted ha sido juez, entonces, ¿qué está pasando ahí con la actuación de repente del Ministerio Público? ¿O cómo debe ser en estos momentos la actuación del Ministerio Público frente a estos hechos que vemos? Yo ahora he estado hablando del Congreso, porque el presidente nos encarna a la nación, nos guste o no nos guste, pero también los congresistas nos representan a la nación, y debe haber fiscalización para que se dé el equilibrio de poderes. Pero cuando hablamos de copamiento del poder, esa es la destrucción de la institucionalidad para ponerla al servicio de un grupo. Entonces, si en esta guerra contra la inmoralidad, contra una acción desde el Estado para destruir el sistema de gobierno, el régimen democrático, con equilibrio de poderes y las libertades fundamentales, las instituciones son tomadas, y vuelvo a Vizcarra. Con Vizcarra hemos visto un sometimiento total de la Fiscalía, un control político de la Fiscalía. Por lo tanto, si la Fiscalía que persigue el delito no actúa a tiempo, entonces todo lo que vemos nosotros como indicadores se va a convertir en algo impune, porque van a desaparecer los medios de prueba. Mire, con Pacheco, todos teníamos noticia, y con las denuncias de los comandantes generales a los que destituyeron, ya había elementos de juicio sobre tráfico de influencias. Desde el momento en que había esos elementos, ya debió el fiscal especializado en eso estar avanzando indagatorias, pero pidiéndole al juez autorización para el allanamiento de la oficina de Pacheco y de su casa, y la incautación de su sistema, de todos sus elementos de comunicaciones. De modo tal que cuando iba a ir, porque ya venía el otro tema de la recepción de otras personas y otros negociados, y se encuentran los $20.000, eso es flagrancia. Por supuesto. Y si es flagrancia, han debido incautar allí mismo, levantar un acta. Y detener. Pero no se han atrevido, porque dijeron no teníamos mandato. Entonces la flagrancia se quedó en un lado, se quedó la duda por otro lado, y una fiscalía
que jamás pensó que iba a encontrar $20.000 y que esa era una visita de cortesía. Entonces, hay penalistas decir que esto es flagrancia y penalistas de renombre, ¿no? Decir que esto es flagrancia y que debió darse la detención de personas. así es, y si no quería detener, debió incautar todo. Pero el otro señor, Pacheco, le dijo que no tenía su celular y ellos se quedaron contentos, no hicieron registros mayores, no fueron a su casa y ahora encontrar evidencia al respecto va a ser muy difícil. Doctor Ibaceta, realmente es muy preocupante lo que nos toca pasar en estos momentos al Perú y quiero hacerle una pregunta final. ¿Qué opinión le merece a usted lo que acaba de decir el ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maurtua, en su Twitter, ¿no? Él ha dicho que el pedido de vacancia lesiona la institucionalidad, desestabiliza la democracia y afecta principios de la Carta Democrática Interamericana. Bueno, habría que recordarle al ministro de Relaciones Exteriores que la institucionalidad está siendo destruida desde el gobierno, desde el Ejecutivo. Ya tienen el control del Ministerio Público, amagan sobre el Poder Judicial, pero también controlan la Junta Nacional de Justicia. Están en el Congreso, quieren destruir el Congreso, pero para ellos, estratégicamente, no es conveniente por ahora cerrar el Congreso, sino desprestigiarlo al máximo. Entonces hay que convertir al Congreso en el agresor para que no se percaten que ya se tienen el control de todos los sectores del gobierno central, de los gobiernos regionales, y eso es importantísimo porque las elecciones son el próximo año, de los gobiernos locales, y la institucionalidad quebrada y la economía también por los suelos. Entonces, cuando el Congreso reacciona y promueve un periodo de vacancia, no es para destruir el sistema, sino para salvarlo. Y en todo caso, como una advertencia para que corrija el presidente, pero cuando están tramitando el tema de la vacancia, recién poniéndolo en agenda, ni siquiera lo han admitido para que el presidente vaya y explique, surgen estas imágenes y... Por eso le decía, doctor Marco Ibaceta, de que hace unas semanas atrás no se hablaba con mucha fuerza de vacancia. Hoy ni siquiera se ha admitido la moción de vacancia, pero sí está presentada. Sin embargo, suceden este tipo de situaciones que van a abonar a ello. Yo creo que es un procedimiento que tiene un final a favor o en contra, pero ya son decisiones políticas. Cuando yo hablo de institucionalidad, el Congreso no puede llamar para que den explicación de lo que están haciendo ahora, sino tiene que estar investigando todo lo que ya se hizo. Labor, ¿no? Así es, a partir de ahora todas las bancadas deberían estar investigando y también exigiendo que la Fiscalía haga su trabajo de investigación, porque tienen que juntarse no solamente indicadores, sino elementos corroborativos de los indicadores para que estos sean múltiples, homogéneos, concurrentes, lógicos, razonables, proporcionales, para llegar a una vacancia, porque la vacancia es la medida extrema. Así es. Entonces, que no desearíamos, porque realmente estamos en un contexto muy delicado, no difícil, que todavía estamos en el medio de una pandemia que no se quiere ir, pero también por otro lado vemos una persona, a un presidente que tiene muchas carencias, pero que tampoco se rodea de gente idónea, y como usted bien lo ha dicho, ellos no quieren idoneidad, ellos están buscando ministros fusibles. Entonces vemos una incapacidad de gobierno que es muy lamentable, y sobre todo porque no es esa la aspiración por lo menos de un sector de la población que los ha elegido, ¿no? Sí, el mensaje que se dejaría sería al Congreso y a los políticos que no están en realidad luchando contra Castillo ni contra los ministros. Están en guerra política contra el Partido Comunista del Perú, marxista, leninista, ahora creo que más maoísta que castrista. Pues sí. ¿Ya? Y que los caviares se están equivocando.
Por lo tanto, esa agrupación va a defender con uñas y dientes su estadía en el poder. Y ojo, falta un factor, el de la propaganda. Entonces, el control de medios, cuando yo escuché al profesor Castillo decir que no le iba a dar un centavo al que no dice la verdad, y estaba hablando como dueño del dinero del Estado que lo va a repartir a la prensa. ¿Y por dónde podrían comenzar? Por todos los medios de comunicación del interior del país, que son muy dependientes del avisaje. Entonces, si tienen un manejo de la propaganda en el interior del país, todo lo falso se hace verdad. ¿No? Eso ya lo ensayaron los nazis, y no solamente los nazis. Las guerras se ganan con propaganda. Entonces, ya viene Lima y las grandes ciudades donde vamos a ver cómo se maneja la prensa. Porque si ellos logran tener un apoyo mediático, entonces ahí sí las cosas se tornan muy difíciles, porque no va a haber fiscalización posible. Muchísimas gracias, doctor Marcos Ibaceta, por estar con nosotros en esta noche en el programa Entérate con Leslie. Ha sido un placer realmente verlo después de mucho tiempo y sobre todo analizar situaciones de coyuntura política que todos los peruanos y peruanas merecemos conocer, más de una voz experimental como la suya. Muchísimas gracias. Muchas gracias, el placer es mío. Buenas noches.